A continuación. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo, estamos sacando al aire nuestro programa número 334, esto se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, estamos en un ambiente casi primaveral, te diría, con la inestabilidad propia de la primavera, estamos casi a una semana diría. El jueves que viene vamos a festejar la primavera acá en Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Así que sí, vamos a hacer un picnic acá con mi amigo Guillermo, vamos a traer una canastita, ¿qué te parece, Guille? Bueno, te cuento que hoy vamos a tener, seguimos recorriendo este vasto continente, esta vasta patria grande que tenemos los latinoamericanos, y estamos ya en pleno Centroamérica, caminando, cruzando ríos, montañas, valles, y vamos a llegar a Honduras. En Honduras nos va a estar esperando en su capital nuestro entrevistado del día, que es Jorge Ramírez. Jorge Raúl Ramírez Anderson, que es comunicador social, y nos va a estar informando y vamos a estar charlando con él acerca de cuál es la situación política que se abre en ese país a partir del triunfo electoral del nuevo presidente que todavía tiene que asumir, el doctor Bernardo Arévalo, que logró romper con una situación de bipartidismo y de corrupción política con un nuevo movimiento que se llama Semilla. Vaya a saber si esto fue casual o no, o si se está sembrando una nueva perspectiva política para nuestros hermanos guatemaltecos a partir del arranque de este nuevo gobierno. Sabemos poco de Guatemala, esperemos que empecemos en Guatemala y no terminemos en Guatepeor. Chisto alemán. Chisto alemán. Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, y por supuesto vamos a tratar de ponerle buena onda, buen humor y todo eso. Y por supuesto la buena música que vos te mereces. Bien variada, bien ecléctica, bien para todos los gustos.
Bueno, comenzamos por nuestra columna. Ah, bueno, te digo que si querés comunicarte con nosotros, lo tenés que hacer al 11 26 99 95 74 o bien entrando a la aplicación de la radio, a la página www.radioconaguante.com.ar o bien directamente buscas la radio en la aplicación en las plataformas iVoox o Spotify. ¿Para qué? Bueno, te digo, para seguir participando del sorteo del mantenimiento de una bicicleta que ofrece la bicicletería Danmic Bike, que queda en la calle Montevideo 475 entre Avenida Corrientes y Lavalle, y cuyo número de teléfono es 11 63 71 9903. Y además también a partir de hoy vamos a sortear un libro por mes. Un libro. ¿Te gusta la poesía? En este programa le damos bastante bolilla al tema de la poesía. Y este libro trae 20 poemas. Mira, podés quedar bien con tu hija, Belleza, con tu nene, novia, belleza. con tu mujer, ¿viste? En fin, con tu pareja. Interesante. Sea cual sea el género. Te digo algunos de los autores: Alfonsina Storni, por ejemplo, Mario Benedetti, del cual hoy se celebra un año más, un aniversario más de su nacimiento, te digo. Gran poeta uruguayo. Bueno, te dije Alfonsina Storni, Benedetti, Pablo Neruda, mirá qué poetazo, ¿viste? Y otros tantos más. Así que lo único que tenés que hacer es llamar al 11 26 99 95 74 y como el tema de la bicicleta no dejas tus datos, entras en la terna y a fin de mes hacemos el correspondiente sorteo. Es lindo leer un libro de papel, ¿eh? Está todo muy así informatizado, todo, viste, a través del celular, a través de la pantalla. En cambio, la calidez de hojear un libro, si te gusta algo, hacer una llamada, escribir ahí, hacer una señalización, es algo impagable. Así que el libro es cultura. En este programa fomentamos todo lo que sea cultural dentro de lo posible. Y ahora nos vamos a meter directamente en la columna nacional. Estamos en el pleno, arrancó la segunda parte de la campaña electoral. Estamos a 5 semanas del segundo comicio que vamos a tener los argentinos en octubre. Ya... ya no va a ser las PASO, ya pasaron las PASO, señoras y señores, ya entramos directamente en el plano de la elección presidencial y de algunas elecciones provinciales también, que eligen gobernador. Tal fue el caso este domingo en la provincia de Santa Fe. Bueno, como había marcado la tendencia de las PASO, se impuso por amplia mayoría el candidato de Juntos por el Cambio, Maximiliano Puliaro, con el 58,40% de los votos. Se impuso al otro candidato que iba por el peronismo, Marcelo Lewandowski, que obtuvo el 30,86%. Bueno, a ver, las PASO ya marcaron una tendencia al respecto y la experiencia para el peronismo, más allá de, evidentemente, la floja administración que llevó en los últimos 4 años a cabo el gobernador saliente, que es Perotti, marca un hecho que me parece que es importante para considerarlo. En Santa Fe el peronismo ofreció como 4 opciones, fue en las PASO con 4 listas y donde no hay unidad, el voto se desbanda, digámoslo así, ¿no? En términos sencillos. Y esto es lo que pasó. Ahora, dentro de cómo analizo yo este triunfo de este joven dirigente Maximiliano Puliaro. Mira,
Él, dentro de Juntos por el Cambio, representa o milita en la Unión Cívica Radical. Y me llamó la atención, mucho me llamó la atención, que cuando, bueno, a la noche él salió a agradecer a la militancia y a la civilidad por el apoyo prestado y todo eso, se notó un cántico que era Alfonsín. Alfonsín. Hace rato que yo no escucho en los actos radicales el nombre de Raúl Alfonsín reivindicándolo. No te olvides que Santa Fe fue uno de los lugares que cuando ganó Alfonsín era muy fuerte la llamada coordinadora, que tenía por dirigente principal a un muchacho que se llamaba el Changi Cáceres. Te estoy hablando de 1983, unos cuantos años atrás, o sea, 40 años atrás. Pero me parece que este dato de reivindicar fuertemente a Alfonsín está indicando algo. Por supuesto que también estuvo presente, aunque llegó a último momento, o subió al estadio a último momento, la plana mayor del PRO, dentro de esta alianza de Juntos por el Cambio. Me refiero a sus principales dirigentes, Patricia Bullrich y Horacio Larreta, al cual se lo nota apagado en los actos, a diferencia de cuando estaba en plena campaña de las PASO. Bien, te cuento que el nuevo gobernador va a tener una cómoda mayoría en la legislatura de la provincia de Santa Fe, que consta de 50 sillas curules y dentro de esta capacidad va a tener 28 de esas bancas, así que va a tener la facilidad de tener una mayoría que le va a aprobar en principio fácilmente todos los proyectos de ley que el Ejecutivo Provincial mande a la legislatura. Bien, la campaña está ya a full. Y a nivel nacional, Milei ha mandado a sus principales representantes en cuestión o asesores o que lo asesoran en materia económica, entre ellos a un señor que se llama Darío Epstein y que en su momento fue uno de los hombres de confianza de Domingo Cavallo en épocas de la ley de convertibilidad. Bueno, van a hacer contactos con el Fondo Monetario Internacional, con el mundo de la banca estadounidense, y si bien Darío Epstein salió un poco a desmentirlo a Milei en el sentido de que manifestó de que la dolarización puede esperar, etcétera, etcétera, que se tienen que dar determinadas condiciones para llevarla a cabo con éxito, lo cierto es que un rumor indica que se habrían reunido o estarían por reunirse con unos personajes que a mí me causan escozor, con los fondos buitres. Entre ellos, por ejemplo, el poderoso fondo buitre que se llama BlackRock. Y que estarían dispuestos, en principio, la conversación sería si para poder llevar a cabo ante la falta de reservas que tiene la Argentina de dólares, si estarían dispuestos a prestarles y colaborar con el nuevo gobierno, en el caso de que gane Milei, aportando 60.000 millones de dólares para llevar a cabo la dolarización. A ver, ya el hecho de que te preste guita el Fondo Monetario Internacional, Macri nos metió en un flor de problema, pero que además te lo presten los fondos buitres, que son peores aún que el Fondo Monetario Internacional. A ver, 60.000 millones de dólares, un fondo buitre va a pedir determinadas garantías. ¿Esas garantías qué serán? ¿Litio? ¿Será petróleo? ¿Será plataforma submarina? ¿Serán tierras? ¿Serán aguas naturales? ¿Serán acuíferos? Vaya a saber. Pero en fin,
como caminante no hay camino, se hace el camino al andar, como dice el poema que musicalizó el Nano Serrat hace muchos años atrás. Bien, a ver, la otra cuestión es que Massa se ha puesto en movimiento y le ha hecho caso a su amigo Lula, que necesita imperiosamente que él gane, sea el nuevo presidente de la República Argentina, porque ahora Lula además ha asumido la presidencia pro tempore del G20. No solamente Dilma Rousseff está en la presidencia del Banco de los BRICS, sino que Lula, o sea, está en este importante grupo que se reunió hace días atrás en la India. O sea que Brasil está muy empoderado a nivel internacional en estos momentos y necesita que su principal socio en el Mercosur lo acompañe. Por eso le dijo cuando hace unos días atrás Massa fue a Brasilia: deja de pedir dólares y anda a juntar votos. Ponete la campaña al hombro, caminate tu país porque yo necesito que ganes. Y esto es lo que está haciendo Sergio Massa. Sergio Massa, además de haber ofrecido bonos ante el crecimiento del índice inflacionario que fue anunciado por el INDEC esta semana y que fue del 12,40%, lo cual es preocupante. Bueno, además de ofrecer como forma de reparación económica a los jubilados, a los trabajadores y a los pensionados bonos de distinto monto, salió con esto de que a partir del lunes y hasta el mes de diciembre los insumos básicos de la canasta familiar van a ser eximidos del pago del IVA si haces las compras con tarjeta de débito. Te van a retribuir unos 18.000, 19.000 pesos aproximadamente, lo cual en un salario de un tipo que esté ganando 100.000 o 150.000 pesos es un porcentaje importante, ¿verdad? A ver, mientras todo esto va sucediendo, salió un poco del ostracismo y del silencio el ingeniero. El ingeniero ha salido a despegarse muy tibiamente de Milei. En muy buenos términos le dijo que no aceptaría ningún cargo que le ofreciera en el caso de ganar Milei a nivel diplomático o de contactos de negocios a nivel internacional, como tampoco dijo aceptaría ningún cargo en el caso de que la ganadora fuese Patricia Bullrich. Lo cierto es que el ingeniero hoy está en Córdoba para ver si se puede encontrar y convencerlo con su amigo el gobernador Schiaretti, candidato a presidente junto con Randazzo, para ver si pueden desistir de su postura de presentarse en octubre y esos votos que vayan a parar en apoyo de Patricia Bullrich. Lo veo difícil porque la verdad es que Patricia Bullrich no se caracteriza mucho por su diplomacia ni por su simpatía, por más que en este momento haga un terrible esfuerzo para no ser tan violenta y tan agresiva frente a la parada que le ha ganado Milei en ese aspecto, pero no le sale mucho. Se ve que se esfuerza mucho, ¿no?, por tratar de ser más pacifista, digamos, ¿no?, más contempladora y más flexible. La verdad que en la agrupación de Schiaretti y Randazzo están ofendidos con la gente de Juntos por el Cambio, sobre todo con los halcones que siguen a Patricia Bullrich, porque cuando Larreta en plena PASO propuso incorporarlos a Juntos por el Cambio, sufrieron, digamos, la gran crítica de los que ahora le van a buscar los votos. Entonces los tipos dicen, ¿qué? Ahora
que nos necesitan, nos vienen a pedir el favor. No, nosotros vamos a seguir en la nuestra y veremos qué es lo que pasa a partir de el mes de octubre. Bueno, mientras tanto te cuento que hay una encuesta que lo ubica a Milei en el primer lugar en la preferencia de votos, con 4 puntos de ventaja sobre el segundo, que es Sergio Massa, y en tercer lugar está Patricia Bullrich. Pero ojo con las encuestadoras, porque la verdad que en las últimas 3-4 elecciones ninguna de las encuestas o encuestadoras la pegó. Así que hay que ver qué pasa en el cuarto oscuro con la gente, qué es lo que está en este momento asimilando y pensando cada argentino que va a tener que ir a las urnas. Y lo que se está notando, y se notó en Santa Fe, es que hubo un aumento del porcentaje de la gente que fue a votar respecto de los altos índices de abstencionismo que hubo en las PASO. Mientras tanto, los políticos hacen su juego y quienes parecen estar mucho más esclarecidos que los políticos, me parece que son los hombres de la Iglesia, esos hombres a los cuales el Papa Francisco designó con el mote de los pastores que huelen a oveja, y que la semana pasada hicieron un acto de desagravio a las manifestaciones realmente ordinarias, maleducadas y innecesariamente violentas que viene haciendo Milei con respecto a la persona del Papa Francisco, como por ejemplo decir que es un jesuita que promueve el comunismo, que es un personaje impresentable y nefasto, o el representante del maligno en la tierra. Bueno, vos sabés que el acto se llevó a cabo en el territorio de la Villa 21, ahí en Barracas, en la parroquia Caacupé, en donde está ahí el padre Pepe, y estuvieron presentes realmente personajes importantes de la Iglesia argentina, como por ejemplo el monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, por Gustavo Carrara, al cual le hicimos una nota hace poco tiempo atrás en este programa, que ahora ha ascendido en la jerarquía y es vicario, o sea, representa a todos los curas de la capital federal, es el número 2 de la Iglesia argentina, es el número 2 de García Cuerva. Y la verdad que reivindicaron a la actividad pastoral, a la solidaridad comunitaria, a no hacerle lugar a un mensaje de violencia, a la presencia del Estado para favorecer y poner un poco de equidad y equilibrio entre los más poderosos y los más pobres. Y, por ejemplo, dijeron cosas como la siguiente: optamos por una política que pueda buscar el bien común, teniendo en el centro a la persona humana. Endiosar el mercado lleva a la deshumanización a través del olvido de los más débiles. Si solo despertás leones, haciendo referencia al mensaje de Milei, es lógico que se coman a los corderos más indefensos. En la ley de la selva solo ganan los más fuertes. Además, el padre Pepe, o sea, el padre Di Paola, afirmó que es indigno de un candidato decir lo que se dice contra el Papa e ir en contra de la justicia social, que es parte del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Y me parece que para cerrar esta columna de la política nacional, te voy a pasar un audio breve de una
joven legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Me refiero a Ofelia Fernández, que se viralizó en los medios y que es una respuesta al acto provocativo que hizo la negacionista Victoria Villarroel en el mismo ámbito en que se desempeña Ofelia, es decir, en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a todos los demás impresentables que están de acuerdo con este mensaje negacionista, violento y vengativo, que en vez de buscar la reparación y la cura de las terribles heridas que se ocasionaron en la sociedad argentina, vuelven a reflotar todo esto, además haciendo una lectura muy forzada de la historia. La escuchamos y después nos volvemos a encontrar. Hablándonos sobre la historia, hay un mensaje que quiero transmitir de manera muy clara. Les pido, compañeros y compañeras, que no tengan miedo. Sin miedo a Milei, a octubre, a la elección, a Bullrich, sin miedo, porque en la historia argentina hubo momentos peores que este. En esta misma Argentina hubo 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, pero también hubo un ejemplo de lucha inédito en América Latina, como fue el de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que nos garantizó crecer en democracia, con memoria, con verdad y con justicia. Nosotros, la generación que creció viendo a los militares ir a juicio, que creció yendo a la ETSESMA con la escuela, aprendiendo esa historia, la generación que vio a Videla morir en la cárcel tiene que ser la generación que le ponga una barrera. Tenemos que ser los guardianes para que los defensores del terrorismo de Estado no lleguen a la Casa Rosada. Vamos a ser los guardianes de la memoria del pueblo argentino, porque tenemos que ser agradecidos con la historia que estuvo antes que nosotros, sin miedo, compañeros y compañeras, con profunda inspiración. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Número. Bien, ¿qué tal? Fue Ofelia Fernández. Me parece que a buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Y para decirte que no todo es negativo en la Argentina, te voy a contar lo siguiente. Ya comenzó la segunda etapa de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que van a ser como 573 kilómetros de travesía, en donde se va a conectar el norte de las provincias que están al norte del país. ENARSA ha llamado ya a la segunda licitación para donde se presentarán los pliegos de aquellas empresas que estén interesadas en proveer los caños, y en octubre continuará con la licitación de la obra civil. Se prevé una inversión en esta segunda etapa de $3.200 millones y se espera que las obras finalicen en el invierno del año 2025. Lo cierto es que, esto va a contar además con el apoyo de $400 millones que nos va a facilitar el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil. Por eso te hablaba de la imperiosa necesidad de que Lula tiene de que gane Massa en la Argentina y no Milei, porque Brasil necesita del gas argentino que viene de Vaca Muerta para que el polo de desarrollo industrial, que es Sao Paulo, pueda funcionar con costos menores, atento que en este momento, sobre todo después de haber estallado la guerra ruso-ucraniana, importa desde México el gas licuado, y esto tiene un costo
muy alto y influye en definitiva en la economía brasileña. Así que todo esto está en funcionamiento. Se prevé que en noviembre empiecen las obras de este segundo tramo, que va a generar unos 15.000 empleos directos como fuentes laborales. Vamos al primer tema musical. Vamos a escuchar un tema. ¿Te acordás del tema de la Pantera Rosa? Bien. Lo hizo un gran músico que se llamaba Henry Mancini. Bueno, este tema que vamos a escuchar es de Henry Mancini. Se llama Moon River Cha Cha Cha. Y suena así. Seguí escuchando Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, muy bien. Pasamos al deporte. ¿Qué pasó en el deporte? Uy, mirá, el sábado a las 4 de la tarde prendí la televisión. Dije, bueno, vamos a ver los Pumas contra los ingleses. La televisión transmitía desde Marsella, el gran puerto mediterráneo, que en el Mediterráneo tiene Francia. ¡Escalofriante! Sí, fundado por los romanos, Marsella, una de las ciudades más antiguas que hay en Francia. Ahí el partido se celebró en el Velodrome, el velódromo de Marsella, espectacular, la cancha explotaba de gente. Había una hinchada argentina, se enfrentaron los Pumas con el equipo de la Rosa. La verdad que para los Pumas fue paliza, hubo partido los primeros 15 minutos, los Pumas se pusieron con penales y qué sé yo, 3-0, y desde
ese momento no sé qué pasó, si hubo desconcentración, si los ingleses lo dejaron ganar 3-0, le tomaron el tiempo y le dijeron, papá, buah, ¿para qué? 27-3, no se pudieron mover del 3. Hubo un lesionado importante en la Argentina, fue expulsado un jugador inglés, la verdad chocaron en la cabeza, que yo dije, esto, no sé, pueden quedar ahí en coma, ahí en cualquier momento. Y había un jugador inglés, un negro, te digo, que parecía, qué sé yo, parecía Goliat, ¿no? Era impresionante. Me acuerdo que tenía el número 6 en la camiseta. Y bueno, el tema es que ahí estamos en nuestro grupo últimos. Hoy te digo que Francia, que le ganó a los All Blacks el viernes pasado, va a abrir la segunda fecha y se va a enfrentar al seleccionado del Uruguay. Lo veo difícil al seleccionado del Uruguay con los franceses. Y yo no sabía, así como nosotros nos llamamos los Pumas, ¿sabés cómo se llama el seleccionado de rugby uruguayo? U oriental. Los Teros. Bah, muchachos, los Teros se van a enfrentar a los franchutes. En fin, qué sé yo. Le deseamos la mayor de las suertes a nuestros hermanos orientales en este enfrentamiento. Lo cierto es que los Pumas, que están en el grupo D, van a tener su segunda fecha el 22 de septiembre y van a enfrentar al seleccionado de Samoa. Bien, vamos al fútbol europeo. Bueno, están en receso, los campeonatos estuvieron en receso la fecha pasada porque estuvieron también con las eliminatorias del campeonato europeo y todo esto. Y el 17 de septiembre, estamos hablando del campeonato italiano, el Atalanta, el equipo de la diosa, va a visitar a la Fiorentina, donde alguna vez jugó Batistuta, que está, el Atalanta está quinto con 6 puntos, mientras que la Fiorentina está en la octava posición con 4. En España, el Rayo Vallecano, el Rayo de los bucaneros, de la clase trabajadora española, enfrentará este 16 de septiembre al Deportivo Alavés como local. Una buena oportunidad para reponerse de ese 7-0 que recibió como local del Athletic del Cholo Simeone. Correcto. Y mientras tanto en Francia te cuento que el campeonato está encabezado por el Mónaco, que está puntero con 10 puntos, que va a visitar el 17 de septiembre al Lorient, que está con 5 puntos. Mientras tanto, el Olympique Lyonnais, o Olympique Lyon, que está último con 1 punto. Es como si River estuviera último en la tabla, te cuento. Despidió o prescindió de los servicios de su director técnico después de haber perdido 4-1 de local con el Paris Saint-Germain en la última fecha. Y va a tener que enfrentar y además te digo que está buscando director técnico. ¿Y sabes a quién le ofreció a través de Tagliafico? Al muñeco Gallardo. Y el muñeco Gallardo, raro, porque francés debe entender porque jugó en el Mónaco alguna vez, rechazó la oferta. Lo cierto es que el Lyon va a recibir en la próxima fecha al Le Havre, que tiene 5 puntos, y bueno, y esperemos que pueda reivindicarse y volver al triunfo. El campeonato recién está comenzando. Mientras tanto, en las eliminatorias sudamericanas para clasificar al nuevo mundial, Argentina contra
con 3.600 metros de altura en La Paz, se impuso cómodamente y con toque, en momentos había de toque y un baile, 3-0 al equipo local del seleccionado boliviano. Y a mí me dejó esta sensación. En este momento, con equipos de segunda categoría, de segundo nivel, digamos, que no te exijan mucho, este equipo de la selección argentina puede prescindir de Lionel Messi. Ahora, Lionel es imprescindible con los rivales grosos. ¿Por qué? Porque aún jugando al 50% de su capacidad, es un tipo que te puede desequilibrar en un segundo un partido, como ocurrió en su partido inaugural con ese tiro libre que magistralmente lo ubicó ahí en el nido de las águilas. Así que bueno, estamos ahí. Próximo partido que va a enfrentar el seleccionado nacional. Vamos a recibir a nuestros hermanos guaraníes en el Monumental, que perdieron como visitante en Caracas con la Borra Tinto 1-0. ¿Qué pasa en el campeonato local mientras tanto? Y está el rojo vivo, pero lo que está el rojo vivo es el descenso. ¿Por qué? Porque Vélez, que le había ganado 2-0 a River, perdió 2-1 con el Lobo de La Plata. Gimnasia y Grima de La Plata le ganó 2-1 y que había perdido a su vez y estaba seriamente comprometido con el descenso. Central Córdoba, otro de los que está peleando la categoría, le ganó de visitante a Sarmiento de Junín, allá en Sarmiento, en Junín, 1-0. Y hoy a la noche, nada más y nada menos que Independiente, el Diablo Rojo de Avellaneda, recibe al Globito de Parque de los Patricios. Así que allí puede suceder cualquier cosa. Mientras tanto, el 17 de septiembre, River recibe en el Monumental al casi descendido Arsenal de Sarandí. En la Primera Nacional, mientras tanto, hay dos zonas. La zona A lo tiene como cómodo puntero, te diría, Almirante Brown de Isidro Casanovas. En segundo lugar están los Cirujas de Tucumán, San Martín de Tucumán y Agropecuario de Pablo Casares con 50. Y en tercer lugar, el Gallito del Oeste, el Deportivo Morón. Mientras tanto, en la zona B, ahí también está cómodo puntero, te diría, Chacarita, que le ganó de local 3-1 al Verdolaga Ferrocarril Oeste. Tiene 61 puntos, seguido en el segundo puesto por el equipo mendocino de Deportivo Maipú con 58 y en tercer lugar Independiente de Rivadavia con 57. Atlanta, mi equipo, ¿qué te puedo decir? Estamos justo en la mitad de tabla. Ni muy arriba, ni muy abajo. Puesto número 12, no jugamos a nada por el momento. Tenemos 34 puntos. Estuvimos de locales, enfrentamos a Racing de Córdoba, en Villa Crespo. Empezó el partido, perdíamos 1-0, después lo empatamos 1-1, después nos pusimos 2-1 y después nos empataron 2-2. Mientras tanto, Pablo Mouche o Mush, que alguna vez supo hacer figura en Boca Juniors, estaba en Atlanta y rescindió contrato y terminó su carrera futbolística con unos 30, y creo que tiene 38 años, o 35, por ahí anda. Bien, pero ahora vamos a escuchar un himno y este himno se lo voy a dedicar a un argentino que está radicado en Alemania, al compañero Nocera, que es fanático de este club del sur de la provincia de Buenos Aires, camiseta verde y blanca,
a veces con bastones verticales y otras veces con una banda como la de River, pero de color verde. Me estoy refiriendo al Club Atlético Banfield, oriundo de la misma localidad, cuyo clásico se da con el equipo Granate, el Club Atlético Lanús, y este equipo que fue fundado, mirá, es uno de los equipos más antiguos de la Argentina. Fue fundado el 21 de enero del año 1896, y el apodo que tiene es El Taladro. Y vos sabés que me puse a indagar, a estudiar, ¿por qué le dicen El Taladro? Le dicen El Taladro porque en el año 1940 Banfield tenía un equipazo que le ganaba a Boca, River, le ganaba a todos los grandes, pero no ganaba 1-0, 2-1, no, ganaba 5-0, 6-0, 7-0. Entonces había un diario ahí de la zona que se llamaba El Pampero, y un periodista que seguía la campaña de Banfield escribió: pero che, este equipo taladra a los rivales, y ahí nomás le quedó El Taladro, que además fue cuna de grandes jugadores. Te diría que los héroes máximos del Taladro son el ex arquero Falcioni, Loco ese chabón. que creo que es el director técnico en este momento, y también un mediocampista enganche que tuvieron hace unos años atrás que se llamaba Garrafa Sánchez. Pero ¿sabés quiénes también pasaron por el equipo de Banfield? Walter Erviti, y un campeón del mundo, Nicolás Tagliafico. ¿Qué? Sí, señor. Boluda. Nicolás Tagliafico, que juega en el Olympique Lyon, y hace muchos años atrás, Adolfo Pedernera, ¿te acordás? Gran goleador en River Plate y en Atlanta. Bueno, escuchamos el himno del Club Atlético Banfield. Nochera se va a emocionar, y se lo dedicamos nuevamente a él.
Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, elegimos el himno original, digamos, antiguo, porque tiene una cosita, esa cosa, viste, de el disco de Pasta, así, ¿no? Que tiene, es muy, a mí me cautiva más que las versiones modernas. Bueno, pequeña cuestión internacional antes de conectarnos con nuestro entrevistado. Sin duda, el hecho internacional de la región de nuestro continente en la última semana fue la conmemoración y todos los festejos y actos que se celebraron en consecuencia de la conmemoración de los 50 años del golpe militar en Chile, que terminó con el gobierno democrático y socialista de Salvador Allende, que en la época intentó una experiencia única, que era la transición al socialismo, no a través de la lucha armada, sino a través de la vía democrática. Y de este proyecto interesantísimo que representó la unidad popular en su momento. Salvador Allende, un intelectual, un hombre culto, un hombre de una gran sensibilidad, llega al gobierno a través de las urnas, y en el mismo momento en que se da a conocer su triunfo electoral, la embajada norteamericana, la CIA y el Pentágono comenzaron a trabajar en la conspiración que pocos años después originaría al monstruo de Augusto Pinochet y que marcaría profundamente a la sociedad chilena, en la que hoy todavía hay miles de personas desaparecidas. Sin duda, el pueblo chileno, con la experiencia de la Unión Popular, tuvo un protagonismo político, social, cooperativo, cultural, económico, como nunca antes había experimentado a lo largo de su historia. Y esto era realmente un ejemplo muy peligroso para el imperio norteamericano, que no podía permitir su evolución y progreso. Durante el gobierno de Salvador Allende se nacionalizó la principal mina de cobre, que curiosamente pertenecía a capitales norteamericanos. Hubo una política de apertura cultural y de acceso de la educación a los menos favorecidos. Se alentó el tema de la reforma agraria. Se desarrollaron el sistema de producción capitalista, y por supuesto que esto originó una reacción de parte del sector empresarial monopólico, que fue bastante violento en el aspecto económico, con desabastecimiento, con huelgas como la de los camioneros, que no eran precisamente los choferes, sino los patrones de los camiones, en un país en donde el comercio depende pura y exclusivamente de esa forma de comunicación, porque Chile prácticamente carece de vías férreas como en la República Argentina. Bueno, Allende se enfrentaba a un nuevo proceso electoral en donde venía ganando posiciones en el Parlamento, y realmente demostró una integridad moral como pocos presidentes en el continente lo hicieron. Murió con las botas puestas, no defraudó al pueblo chileno y vaticinó que más tarde o más temprano que tarde, las alamedas de Santiago volverían a florecer.
quien también, y como forma, digamos, de festejar esto, la justicia chilena, después de muchos años de juicio, condenó a 7 personas, ex militares retirados, pequeños, ahora uno los ve como abuelitos, gente mayor, inofensiva, pero el principal de ellos fue el brigadier del ejército chileno, don Hernán Carlos Chacón Soto, que fue el principal responsable de la muerte de uno de los mayores ejemplos que dio el arte chileno. Me refiero al cantautor, investigador folclórico y también artista y que se desarrolló en el mundo del teatro, Víctor Jara, que fue torturado, detenido en el Estadio Nacional. Me refiero al brigadier del ejército chileno Hernán Carlos Chacón Soto, que cuando fue una delegación de la policía judicial a buscarlo a su casa para llevarlo a cumplir su pena a un presidio ubicado en la localidad de Tiltil, cerca de Santiago, pidió permiso para buscar enseres personales y medicamentos, y se rajó un tiro en la cabeza con un arma que estaba nominada o estaba individualizada con su nombre. Así que bueno recordar también que estuvo presente entre los homenajes una delegación de congresistas estadounidenses encabezada por Bernie Sanders, que es del Partido Demócrata, el ala más progresista del Partido Demócrata, y Alejandra Ocasio-Cortez, que es de origen puertorriqueño y que también milita en el Partido Demócrata y que fuera elegida hace poco congresista, o sea, en la Cámara de Diputados. Así que, qué mejor que recordar esto para la memoria, rescatarlo, no olvidarlo nunca más, mantenerlo fresco, y qué mejor homenaje que escuchar en este momento a Víctor Jara en este tema tan lindo que se llama Ni Chicha ni Limoná, y que es la banda número 5, mi querido Guillermo Guerra. Acto seguido, sí, nos conectamos con nuestro entrevistado desde Guatemala. Ni Chicha ni Limoná por Víctor Jara. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ahora sí. Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y
si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal. Y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Noticias. Economía. El Central dispuso cambios en transferencias recurrentes de cuentas de bancos y billeteras virtuales. Desde ahora verán reforzados los procesos de validación para prevenir casos de fraude y estafas y para ordenar los instrumentos del Sistema Nacional de Pagos, de modo que se usen para funcionalidades adecuadas. Los cambios en el débito inmediato que se efectúan periódicamente desde o hacia una cuenta bancaria o de un proveedor de servicio de pago, más conocido como billeteras virtuales, serán efectivos a partir del 1 de diciembre de 2023. Incluyen la obligación para bancos o PSP de exhibirle al cliente cuya cuenta se debitará una leyenda para que confirme si acepta que periódicamente se le realicen los débitos solicitados por ese proveedor. Una pyme invertirá $13 millones para ampliar la capacidad productiva. La empresa Escorial construirá un centro de distribución que le permitirá extender su capacidad de despacho desde las 35.000 unidades hasta las 70.000 mensuales. Será a partir de un crédito a largo plazo del Banco Argentino de Desarrollo, BICE, y del programa Crédito Argentino, CREAR, del Ministerio de Economía. Escorial es una firma dedicada a la fabricación de cocinas que en los últimos 3 años duplicó su producción y personal, lo que le permitió poder realizar ahora la inversión más importante en sus 70 años, precisó un comunicado de la Secretaría de Industria. América Latina. La República Dominicana ordenó el cierre de la frontera con Haití. El presidente Luis Abinader decretó la medida a partir de las 6 de la mañana y ordenó al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que estén preparados para cumplir con la disposición. El gobierno dominicano viene denunciando desde principios de mes la construcción de una obra destinada a canalizar las aguas del río Masacre que comparten ambos países con la idea de venderla a agricultores haitianos. Abinader aseguró que si hay incontrolables en Haití, no serán incontrolables para el gobierno de República Dominicana. Más información en telam.com.ar. Cambiale la yerba al mate. Enseguida volvemos. Comienzo de espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. En Sol Mercurio Astrología, investigamos las energías disponibles para lograr procesos de autoconocimiento. ¿Estás con ganas de buscarte? Cartas natales, cursos y tips para comprenderte mejor. @sol.mercurio.astrología. Enfócate en vos. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Odontóloga Adriana Ancarola. Conoce nuestro consultorio en Congreso. Por turnos y consultas, búscanos en Instagram. @odontóloga.ancarola. No descuides la salud de tu boca. Adriana Ancarola. Pasión por devolver sonrisas.
Lo que hacemos no es periodismo, es confiar en nuestro instinto. Noticias de ayer. Búscanos en Facebook como Noticias de Ayer. Sentate, relájate y escuchá. Continuamos. Fin de espacio publicitario. Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, acá estamos, aparecemos en la pantalla ahora. Y bueno, ante todo, mirá, Itatí, muchas gracias por tus palabras. Nos escribió Itatí desde Florencio Varela. Le gustó muchísimo el programa de la semana pasada, me alegro muchísimo, Itatí. Y te cuento de que este programa lo vamos a volver a pasar a nuestros oyentes durante el fin de semana. Si vos querés, por la página de la radio, por donde nos mandaste el mensaje, dejanos tu número de celular, de teléfono, y nosotros te lo volvemos a mandar. ¿Estamos? O te incorporamos a la página de oyentes. Y desde ya, si a vos te interesa también y te interesa participar, te anotamos en el sorteo del libro de poemas para el último jueves de este mes. Así que si me estás escuchando, Itatí, y estás de acuerdo, pa'lante, como dicen allá por Venezuela. Bueno, estamos en contacto ya, comunicados con nuestro entrevistado, Guillermo. Sí, señores, Anochece en Buenos Aires hace contacto en este momento con la República Hermana de Guatemala y concretamente con nuestro invitado del día, el comunicador social Jorge Raúl Ramírez Anderson. ¿Cómo estás, Jorge? A ver, no se te escucha, está muteado, me parece, no se te escucha la voz. Fíjate ahí si podés. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora es otra cosa. No, pues buenas noches para todos los radioyentes, para todas y todos. Un fuerte abrazo para ti y muy contento de estar acá en esta noche para compartir desde acá desde la Rebelde Primavera, Guatemala. Muy bien, muy bien. Vos sabés que para nosotros realmente es un gustazo porque, bueno, nosotros estamos ubicados al sur del mundo, ¿viste? Un poco más y nos caemos del mapa. Y nosotros, nuestro continente es tan vasto, tan extenso, tan variado, que realmente a veces sabemos muy poco de lo que está ocurriendo con nuestros países hermanos, como es el caso de Guatemala, que acá siempre hacemos un chiste, pero con el mayor de los respetos, ¿eh? Es un chiste que es, che, fui a Guatemala y terminé en Guatepeor, ¿viste? Bueno, Guatemala, a ver, para ubicar un poco, le digo a nuestros oyentes, Guatemala es uno de los tantos países que constituye realmente una unidad desde mi punto de vista. Vos me dirás si estoy muy errado o no, mi querido Jorge, pero es una unidad regional de lo que alguna vez en el siglo XIX fue la gran república centroamericana que imaginó nuestro libertador del norte, don Simón Bolívar, y su lugarteniente, don Bernardo Monteagudo, hombre de confianza del general San Martín, cuando en esa época le organizó por primera vez el llamado Congreso Panamericano. Pero este país tiene que ver además con una gran cultura que fueron los mayas, los mayas, ese lugar de transición que había entre el sur y el norte, entre los aztecas y si querés, a Colombia llegó también el imperio inca, ¿verdad? Así que un pueblo que arrastra grandes tradiciones, una gran cultura, pero un pueblo muy castigado por el colonialismo, bueno, el siglo XIX de diversos tipos, español, francés, estos filibusteros ingleses, holandeses y ahora norteamericanos.
¿Estoy muy errado o no, mi querido Jorge? No, completamente, completamente. Y creo que has dado ahí en el blanco y mucho que contar. Dale. Yo creo que Guatemala es, como se dice muchas veces, cuando dice ¿dónde vienen los mejores perfumes? En los frascos pequeños, ¿verdad? Ah, Y es que lo digo porque pues Guatemala es un territorio muy pequeño, tiene 108,000 kilómetros cuadrados, pero se encuentra en una región geográficamente importante. claro. Pues que ese es justamente en el centro. Y como todos los países y en la geopolítica, su posición geográfica determina todos los aconteceres históricos, ¿verdad? Sí, sí. Y efectivamente esas dos grandes masas que tenemos en nuestro continente, América del Norte y América del Sur, pues están justamente unidas por esa franja que le has llamado muy bien, pues esa República Centroamericana, que en una mente muchos libertadores han visto cómo unificar ese territorio, ¿verdad? Creo que ha sido varias, pero también ha sido de muchas contradicciones y sobre todo pues de muchos intereses, porque pues tú sabes muy bien que el comercio y las rutas comerciales son las que han determinado el desarrollo de nuestros pueblos, y esas rutas comerciales pues pasan justamente por nuestro territorio. Y es así que también, hay que decirlo, pues estas rutas comerciales y estas formas de desarrollo fueron las que determinaron estas tres grandes culturas, ¿verdad? La azteca, la maya y la inca, que de alguna forma siguen determinando. Y una cosa que quería comentar, en algún momento alguien en una entrevista le preguntaron a alguien si los mayas existían, que si desaparecieron. Y, para nada, para nada. Para nada. Para nada, por favor. Y Guatemala es un ejemplo vivo de eso, ¿verdad? Claro. Fíjate que a pesar de ese territorio tan pequeño, de 108 kilómetros cuadrados, tenemos una diversidad enorme. Es decir, el tema de las estadísticas de la población varían según también las interpretaciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿en qué aspectos varían? En que en algunos dicen, bueno, ¿quién se considera maya? ¿El que se define por maya o porque es por nacimiento, verdad? Porque si es por nacimiento, yo me atrevería a decir que casi el 70% de esta población es maya, ¿verdad? Y entonces es muy alto. Tenemos 23 idiomas que tal vez en países tan grandes como Brasil, Chile, Argentina, pues uno dice, pues no es tanto, pero en nuestro territorio tan pequeño es mucho. Es mucho. 23 idiomas mayas. Aparte tenemos la cultura afrodescendiente, claro, ¿verdad? Que todo el litoral costero, ¿verdad? De Centroamérica y de América del Sur tiene esa misma característica de tener poblaciones afrodescendientes, y nosotros también tenemos una población afrodescendiente, ¿verdad? Entonces, decime una cosa, Jorge, cuando vos decís la población maya, ¿es una población mestizada o pura? Es ahí donde justamente está muchas de las interpretaciones. Creo que decir, digamos, atreverse a decir así, pura, es muy difícil, claro, pero mestizada, no, es decir, para nada, ¿no? Es decir, realmente te estoy hablando de poblaciones que, bueno, incluso por mi trabajo y por lo que me toca, es decir, hay poblaciones en donde no se habla el español, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, en donde totalmente no se habla el español, donde la comunicación es completamente en el idioma, en uno de los 23 idiomas mayas. Mirá vos. Entonces, sí realmente el grado, digamos, de pureza o de legitimidad es muy fuerte, pero no solo estoy hablando de características físicas, sí, sino también
de su forma de vida, de sus formas de organizarse y de su cosmovisión, de su sabiduría ancestral, ¿verdad? Que es muy importante, que sigue determinando y sigue siendo las contradicciones que se dan actualmente en este momento, ¿no? Ajá. Decime, ¿cuál es el grado de organización política, cultural e institucional que tienen los pueblos mayas en Honduras? Esa pregunta es muy interesante. Voy a tratar de explicarlo lo más sintético, pero da para un programa completo, ¿verdad? Pero, digamos, decirlo de una forma, bueno, como todo país y por una imposición, así lo vemos nosotros, por una imposición después de la colonia española, hay una división administrativa que se fue dando a partir de los intereses territoriales coloniales. Sí. Pero, sin embargo, los pueblos mayas mantuvieron sus formas propias de organización y están determinados mucho por el idioma. Entonces, las regiones están divididas. Si nosotros, en Guatemala existen 2 mapas completamente, si incluso pues nosotros los trabajamos así, y es el mapa oficial, pero está también el mapa lingüístico, que el mapa lingüístico es el que determina muchas las relaciones que existen, porque quiero decirte una cosa, por ejemplo, el hecho de que se mantengan los 23 pueblos mayas es porque también existe una identidad de cada uno de esos pueblos. Ajá. Incluso es increíble porque hay pueblos que están pegados uno al otro, sin embargo, no existe, digamos, una desaparición de su cultura, sino que se mantiene su forma de ese pueblo, por el tema del idioma, por sus costumbres. Hay cosas que son similares en todo el pueblo maya. Por ejemplo, un tema que es fundamental, que lo une, es el tema del maíz. El maíz como cultura, como cosmovisión, como forma de alimentación. El maíz es algo que une al pueblo maya. Sin embargo, hay cosas que los diferencian en el lugar que se encuentran, en la forma de producción, en la forma de organización. Ajá. Y todavía, y aquí hay una cosa que me preguntabas muy importante, todavía hay en algunos pueblos formas prehispánicas de organización que se mantienen hasta la actualidad. Entonces, existe un grupo que se le llaman las autoridades ancestrales, que tienen sus propias características, sus formas propias de elección. Y quiero decirte y decirle también al pueblo argentino que en esos territorios muchas veces que lo que se impone es más el liderazgo de la autoridad ancestral que el de la propia administración municipal, claro, o el alcalde municipal, ¿verdad? Claro, claro. Y esas formas propias determinan el territorio y la defensa de su territorio. Por supuesto, actualmente es algo que vemos y lo vemos en toda nuestra América, ¿verdad? Y es que los pueblos son defensores de sus territorios y muchas veces están relacionados con el tema de los recursos naturales, de los bosques, de los ríos, porque gracias a estos pueblos, gracias a estas autoridades ancestrales, se mantienen estos territorios. De otra forma, estaríamos hablando que no tendríamos recursos, porque en donde están las áreas donde ha llegado el capitalismo salvaje, ¿verdad? Ahí han acabado con todo, ¿verdad? La minería, las hidroeléctricas, en territorios en donde están los grandes proyectos de megaempresas, ahí efectivamente ha sido destruido el medio ambiente. Sin embargo, hay una coincidencia de que los territorios donde se mantienen el medio ambiente, pues están las comunidades indígenas, ¿verdad? Y eso es algo que hay que reconocer al grado de organización que tienen los pueblos originarios. Mirá vos. ¿Lo conoces a Leonardo Fabio? Leonardo Fabio. Sí.
¿Sí? Bueno, vamos a pasar un tema de él. Una vez al mes nosotros pasamos un tema de Fabio, que fue un artista popular muy importante en el cine, en la canción popular, en la actuación. Y vamos a pasar un tema de él que se llama Una palomita blanca. Mirá vos, qué lindo, una palomita blanca. Y luego vamos a volver para seguir profundizando este tema apasionante del pueblo hondureño en cuanto a meternos un poco ya en la cuestión política de Honduras ante el triunfo electoral del nuevo presidente que todavía tiene que asumir, el doctor Bernardo Arévalo, con su partido Semilla. ¿En qué circunstancias él gana esta elección y qué nuevas perspectivas y esperanzas se abren para el pueblo y la sociedad hondureña? ¿Te parece? Muy bien, de acuerdo, perfecto. Dale, claro que sí. 2 minutitos, escuchamos a Fabio y nos volvemos a encontrar. Muy bien. Una palomita blanca llegará hasta vos. Una palomita blanca te dirá mi amor. Y tendrá su vuelo un canto y un lindo color. Y un sonido de campanas y un sabor a voz. Quiero que al llegar la tarde frente a tu portal, con tu risa desde lejos me digas que estás como nunca pura y mía esperándome. Novia, mi pequeña amiga, mi vida y mi fe. Tendrá su vuelo un canto y un lindo color. Y un sonido de campanas y un sabor a voz. Como nunca pura y mía esperándome. Mi pequeña amiga, mi vida y mi fe. La, la, la. La, 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 Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, muy bien. Escúchame, si querés alquilar o vender o hacer tasar tu propiedad, entonces tenés que dirigirte a la calle Agüero 895, acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Quién está ahí? Y Propiedades Antelo. O si no, te comunicás con 154 550 44 87 o al 49 64 5100. De total confianza, Propiedades Antelo o Antelo Propiedades, como quieras llamarlo. Bueno, seguimos en contacto con nuestro amigo Jorge, quien desde Guatemala nos está contando, informando muy bien, dando una descripción sobre cómo es este país hermano, que además tienen una Premio Nobel de la Paz, mi querido Jorge. Así es. Rigoberta.
Rigoberta Menchú. ¿Qué es de la por vida? Cierto, perteneciente a los pueblos mayas. Por supuesto. ¿Qué es de la vida de Rigoberta? Bueno, Rigoberta Menchú siempre ha sido pues una mujer pues activa, vinculada a los procesos, vinculada a los pueblos comunitarios y siempre activista, ¿verdad? Siempre sí. por fortalecer la democracia, porque pues, me imagino que se conoce bien la historia de Rigoberta, pero Rigoberta es una de las tantas y miles mujeres afectadas por la guerra. Ella es hija de un dirigente maya indígena que fue asesinado en la Embajada de España en el año 80, Vicente Menchú, ¿verdad? En el tiempo del genocidio de los gobiernos militares. Y entonces ella, pues, es parte de toda esta historia dramática y muy dolorosa para nuestro país, pero digamos, ella porta esas banderas y es portavoz de toda esa lucha. Y entonces en todo este tiempo después de la guerra, ella se mantiene muy activa en desarrollar y fortalecer los procesos de la lucha de los pueblos comunitarios. Ajá. Jorge, evidentemente nuestras historias se parecen en cuanto a que tuvimos una época en donde para sojuzgar a nuestros pueblos eran necesarios tener a los militares en el poder. Pero en los últimos años la táctica de Estados Unidos cambió y ahora es mucho más efectivo, digamos, tener democracias liberales que sean manejadas por partidos más bien conservadores, que sean liberales en el plano económico, pero no tan liberales en el aspecto político. Y dentro de este contexto me parece que no escapa Guatemala, pero irrumpe este año en ese contexto un movimiento llamado Semilla con un abogado llamado Bernardo Arévalo. ¿Por qué no nos ilustras un poco este tema? Sí, muy interesante, porque efectivamente entender lo que ocurrió en Guatemala, que fue un hecho histórico, hay un antes y un después de las elecciones de este año, y para entender esto, efectivamente, ¿qué más que entender de dónde viene el movimiento Semilla, pero también Arévalo, ¿verdad? Arévalo es un apellido que aquí resuena mucho, porque aquí nosotros tuvimos una etapa, una época muy importante en la historia que es conocida como la Revolución de Octubre. Este periodo, que es un periodo revolucionario, estamos hablando del año del 1944 a 1954. 10 años duró este periodo. Y fue justamente liderado por Juan José Arévalo, que es el padre de Bernardo Arévalo. Es decir, y fue presidente de este país y lideró este proceso revolucionario. Este proceso revolucionario tuvo dos momentos, el de Juan José Arévalo y de Jacobo Arbenz, que se conoce bastante también. Sí, claro. Y en este periodo revolucionario, ha sido en la historia de Guatemala donde más se ha avanzado en la transformación de la política guatemalteca. Hubo muchos avances en todos los aspectos, sobre todo en el aspecto agrario. En este periodo es que se realizó el único proceso de reforma agraria que hemos conocido. Jorge, perdóname, qué curioso, ¿no? El paralelismo entre Argentina y Guatemala en los tiempos, porque también en la Argentina, en la década del 40 hasta mediados del 50, gobernó el primer peronismo que prácticamente hizo una revolución en este país. Exacto. Sí, y yo creo que efectivamente nuestros pueblos y la historia está marcada por estas grandes olas, es decir, efectivamente, yo creo que lo que ocurrió en Argentina, en Guatemala, pero no solo, sino que en diferentes lugares de la región, en Cuba, fue un momento álgido
en donde surgieron diferentes gobiernos progresistas, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, siempre han sido como especie como de olas, Claro, ¿verdad? claro. Y en el caso, pero en el caso, digamos, de nuestra región, que por cierto, en el caso guatemalteco es muy particular porque la sociedad guatemalteca y la historia guatemalteca hasta la actualidad ha sido un país exageradamente conservador. Sí. Inclusive quiero decir algo que en algún momento, si podemos profundizar sobre esto, bueno, y decir que yo soy historiador, estudié historia y, digamos, el comparar, digamos, los procesos de independencia sería muy importante porque, digamos, el proceso de independencia de América del Sur no es para nada parecido al de Centroamérica. Claro. El de Centroamérica tiene otras connotaciones, inclusive quiero decir, para nosotros, a diferencia de América del Sur, los procesos de independencia no son procesos libertarios, no son liberadores, porque quienes dirigieron, quienes se pusieron al frente de los procesos de independencia fueron fuerzas conservadoras. Ajá. Entonces, por ejemplo, digamos, nosotros no tenemos en la imagen, digamos, un Simón Bolívar o un San Martín, que por supuesto nosotros lo reconocemos como libertadores de nuestra América. Sin embargo, más bien los que se pusieron al frente en el proceso de independencia en Centroamérica, pues como decía, eran gente que hasta la actualidad, porque tienen toda una línea, ¿verdad? Son las familias, los grupos más conservadores de este país. Claro. Entonces, lo digo porque este periodo revolucionario de 10 años irrumpe y cambia esta línea y esta tendencia en el periodo histórico. Y es por eso que es el periodo más radical que hemos tenido en política y en la transformación del Estado. Claro. Se da esta reforma agraria, pero no solo eso, sino que también se da la reforma al Código del Trabajo para mejoras laborales, ¿verdad? A los sindicatos. También, muy importante, un proceso de reformas y de leyes a favor de las mujeres. Aquí surge un sector feminista muy importante que hace algunas leyes que apoyan al sector de las mujeres. Entonces sí, para nosotros este periodo es algo que es un gran referente. Y cómo no, Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Claro, claro, claro. Entonces, lo que surge ahora, pues está conectado, digamos, hacia ese momento y a ese periodo histórico, ¿no? Entonces, Bernardo Arévalo viene entonces de una cuna que aquí los liberales argentinos dirían populista, en el mal sentido de la palabra, que utilizan los liberales, ¿no? Ahora, en este momento irrumpe con Semilla y además creo que en su fórmula tiene una mujer como vicepresidenta que lo va a acompañar en un momento muy complicado de Guatemala, porque Guatemala es una sociedad, según tengo entendido, que está muy marcada por la violencia en los últimos años, por el narcotráfico, por los gobiernos corruptos, algunos dirigentes inclusive investigados en Estados Unidos o denunciados allá. Y dentro de este contexto derrota a una mujer que por segunda vez ve frustrada su llegada a la presidencia y que también tiene algunos problemas judiciales, la derrotada. Efectivamente, quiero comentar algo ya sobre las características de lo que pasó ahora y de la situación, y que está muy relacionado a lo que veníamos hablando. Como en toda nuestra América, ¿verdad? Y entender pues estas contradicciones entre liberales y conservadores, aquí también se dio, ¿verdad? En el tiempo de la independencia y luego de la independencia
a lo largo de toda la historia se mantuvo, digamos, estas tendencias, estos grupos. En Guatemala, estos dos grupos vinculados al sector hegemónico de poder, ¿verdad? Siempre tuvo algunas características. Y efectivamente, en el tiempo de la guerra, que cuando estoy hablando del tiempo de la guerra, Guatemala sufrió una guerra de 36 años, más despiadada. Empezó en el año 60, es decir, si nosotros vemos en el 54 le dan el golpe a Jacobo Arbenz, que por cierto fue un golpe producto de una confabulación entre el imperialismo norteamericano y los militares en Guatemala y la oligarquía guatemalteca, claro. Y es que pues dejan a un militar y a partir de ahí vienen estos procesos militares, y en el 60, es decir, estamos hablando de 6 años, un periodo muy corto, surge la guerrilla guatemalteca. Quiero decir aquí, y no quería dejarlo de decir, que pues nosotros tuvimos pues el agrado y estamos muy orgullosos de que en estas tierras estuvo el comandante Ernesto Che Guevara y conoció la Revolución de Octubre. Él estuvo, hay que situarnos un poquito en la historia. Él cuando da el primer viaje, después del segundo viaje que da, él pasa por Guatemala y es aquí en donde él conoce esa Revolución de Octubre. Hay una carta muy preciosa dirigida a su padre, en donde él le habla sobre todos los cambios y las transformaciones que se venía dando. Quiero decir una cosa, que no estamos hablando de la Revolución Cubana, pero sí estamos hablando de un proceso que hace cambios muy radicales, y el Che se dio cuenta de que en Guatemala se estaban dando cambios de transformaciones. Estamos hablando de un Che también muy joven, que estaba en un proceso también de desarrollo. Es aquí en donde él conoce a uno de los cubanos que después lo pone en contacto para dirigirse hacia México. Estamos hablando de ese periodo, pero lo que quiero decir es que él conoció ese momento de ese proceso revolucionario. Sí, sí. Y es así que después, en los años 60, bajo también la influencia de todos los procesos del movimiento guerrillero en América Latina, surge la guerrilla en Guatemala en el año 60, y del 60 hasta el año 96 se da lo que nosotros le llamamos el periodo de la Guerra Popular Revolucionaria. Aquí institucionalmente le llaman el conflicto armado interno. Sí. Muy distinto en la forma de llamar a este proceso. Ajá. Y es cuando se dan los acuerdos de paz. ¿Por qué hablo sobre todo esto? Porque en todo este periodo, estos dos grupos de la oligarquía y de sectores de poder tuvieron una alianza estratégica en el periodo de la guerra. ¿Por qué? Porque su enemigo principal era la guerrilla, claro. ¿Verdad? Esa política anticomunista que conocemos muy bien en América Latina, de la Guerra Fría y todo. Pero, ¿qué sucede cuando se da el proceso de paz? Cuando se da el proceso de paz y se genera, entonces se vuelve a ver una división entre estos dos grupos de poder. Y explico esto ¿por qué? Porque el grupo más conservador, el grupo que está ligado a el genocidio, a los militares, al narcotráfico, que coincide también con un grupo conservador de la Iglesia Evangélica Pentecostal que conocemos también muy bien en América Latina. ¿Verdad? Todo este grupo fue generando un poder institucional del Estado que fue cooptando todas las instituciones. Entonces, llevamos 3 periodos de gobierno, digo llevamos porque todavía no se ha dado el cambio. Bernardo Arévalo no toma posesión sino hasta el 14 de enero del próximo año. Por lo tanto, seguimos en un gobierno conservador. Todo este periodo ha sido de la cooptación, lo que le llamamos, del Estado, de este grupo de poder. Y entonces ha sido como volver a ahogar a la sociedad guatemalteca y llevarla a un momento de desesperación, y ya de veras, donde la gente efectivamente
se dio cuenta que si se seguía con esta situación, iba a llegar un momento en que podría volverse a generar un conflicto armado, que fue lo que se dio en los tiempos de los años 60. Entonces, es por eso que quiero decir una cosa, lo que sucedió con Semilla en las elecciones es algo inesperado. Nadie se lo esperaba, ni ellos mismos, ni la gente, ni los mismos poderes. Ellos, Guatemala en las elecciones tuvo 23 candidatos a la presidencia. Y de los 23, 5 eran de izquierda y todos los demás de derecha. Entonces, fue algo que inédito, algo que todavía está para el estudio de la sociología, lo que sucedió, porque nadie se esperaba en que efectivamente se iba a dar este voto a este grupo, que quiero decir, del grupo de la izquierda, Semilla es el grupo que está más como al centro izquierda. No es una izquierda radical, sino que es una izquierda que es más centroizquierda, pero que la gente vio que era una necesidad ante lo que ya teníamos, que era un poder ya hegemónico muy conservador. Jorge, vamos a hacer un segundo recreo musical. En este caso vamos a escuchar un gran cantautor de la música francesa y universal, te diría, de origen armenio, porque se llamaba Aznavourian, pero su nombre artístico era Charles Aznavour, o sea, Carlos Aznavour, acompañado a dúo por un gran cantante argentino que se llama Marito Hernández, pero que en realidad su nombre artístico es Jairo. Escuchamos el tema y cerramos el programa luego hasta las 20 horas, ahondándonos con el desafío que enfrenta el doctor Arévalo y su movimiento Sevilla frente a estas fuerzas reaccionarias en Guatemala. Pasa el tiempo y sin ti no sé vivir. Las razones para mí siempre sufrir. Llora el viento y al pasar me da a entender que en la vida solo a ti esperaré. Yo recuerdo tu mirar y tu besar, tu sonrisa bajo el sol primaveral. Estoy solo sin saber lo que tú harás. En mi alma hay dolor al esperar. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven, no tardes más. Ven, por favor, te ruego yo, no podré esperar. Ven, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Yo quiero saber si has de venir por fin así. Esta vida que envejece sin piedad, mas mi amor siempre será eternidad. En mis blancas noches tú revivirás el recuerdo de mi amor al despertar. En mi mente siempre como un altar, y tu rostro grabo en mí para soñar. El momento ha de llegar muy pronto ya, y veré la realidad al
despertar. Ven a mí, ven, no tardes más. Ven, por favor, te ruego yo, no podré esperar. Ven, sí, ven. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven y yo quiero saber si has de venir por fin así. Quiero amar. Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Muy bien, escuchamos dos grandes de la música popular. Le mandamos besos, cariños, abrazos a Marcela Camerano, desde Italia, que nos escucha, y también a la doctora Mónica Beinat. Así que seguimos con nuestro invitado de lujo, invitado, a ver qué pasó, ¿se cortó la comunicación? Ahí vuelve. Bueno, ahí está, nuestro invitado de lujo, nuestro amigo Jorge, que yo lo presenté como comunicador social, pero además es historiador el compañero. Bueno, decime una cosa, Jorge, a ver, ¿a vos te parece que el sistema, el establishment, va a entregar el poder en condiciones normales para el mes de enero? Bueno, en condiciones normales está difícil, porque aquí, y además esto hay que entenderlo a partir de lo que comentábamos, de que el Estado fue cooptado por este grupo y este sector conservador. Ya sabemos, es decir, entregar el poder así tan sencillamente, eso no va a ser tan fácil. Sí. Además, aquí hay que entender una cosa, es decir, todavía porque muchas veces cuando hablamos de que, bueno, se ganó la presidencia y ya pues creemos que ya lo tenemos todo, y efectivamente recordemos que el haber ganado la presidencia es uno de los tres poderes, es decir, es el ejecutivo nada más. Pero aquí tenemos un desafío muy grande, y es que el poder legislativo, que es el Congreso, y el judicial está en manos y sigue en manos y va a estar en manos de este grupo conservador. Ajá. Por lo tanto, efectivamente, como la pregunta que las hacías muy certeramente, en condiciones normales no va a ser. Inclusive quiero decir que se ha tenido pues todos estos días después de que se ganó las elecciones desafíos muy grandes. Incluso hasta hubo un atentado, o por lo menos un intento de asesinato de Bernardo. Esto ya fue aclarado, ya fue, digamos, incluso expuesto, de un plan que se llamó Colosio. ¿Y por qué se llamó Colosio? Porque ya recordemos lo que pasó en México, ¿verdad? En el 1996, cuando mataron y asesinaron a Colosio. Entonces hubo un plan llamado Colosio que quería justamente matar a Bernardo y a la vicepresidenta Karina Herrera. Entonces, esos son los desafíos, pero no es el único. Ahorita el poder judicial, sobre todo, está haciendo un intento de ilegalizar al partido Semilla. Es decir, no pueden hacer nada con que Arévalo sea ya el candidato a presidente, asuma la presidencia, pero sí lo que están intentando hacer es ilegalizar al partido Semilla. Esto incluso pues hace 2 días ya Bernardo dio una conferencia en donde sí puso ya en alerta a toda la población en que si de la manera legal, de la manera que se debe de hacer la transición no se logra, pues va a tener que ser a la par de las luchas sociales y de la calle con la gente, ¿verdad? Y la gente
quiero decir, está dispuesta en todo el país. La gente está muy enardecida, pero con muchas, digamos, como con mucha valentía, pero también con mucha decisión de defender el proceso de votación que se hizo y de defender la democracia y de defender lo que ya se ganó en las elecciones. Entonces, lo digo porque hay que estar muy alertas, todavía estamos en un momento muy frágil, son 4 meses todavía lo mucho que queda. tiempo. Mucho tiempo, muchas cosas pueden pasar en Guatemala todavía. Día a día estamos viendo, fortaleciendo los procesos locales, pero también los procesos nacionales para que Bernardo y Semilla tomen posesión el 14 de enero del próximo año, ¿verdad? Vos sabés que eso es muy importante lo que estás diciendo y que, bueno, celebro que Arévalo lo haya interpretado también así. Porque justamente fue el gran error de Pedro Castillo en Perú, de tratar de negociar con la extrema derecha y la derecha, tratando de ganar tiempo y no movilizar a la gente que en algún momento estaba dispuesta a movilizarse. Y también ha sido el error de nuestro presidente en Argentina, Alberto Fernández, que pensó que, por ejemplo, el Poder Judicial, que también acá se las trae, te cuento, se iba a autodepurar por buena voluntad, ¿no? Y no fue así, para nada. Entonces, en los procesos de cambio, en los procesos de fractura, los pueblos necesitan de la épica. Alguien que los convoque y los represente para la épica, porque si vos no tenés épica, el pueblo se decepciona, ¿entendés? Así es. Efectivamente, y yo creo que esto ha sido muy bien interpretado por Arévalo, y quiero decir que él de veras ha hecho todo lo posible y ha seguido toda la normativa constitucional y respetando las leyes, inclusive, pero efectivamente por estas situaciones, incluso se inició un proceso de transición con el actual gobierno, que es un gobierno de ultraderecha, pero él, con esta situación, lo que ya hizo fue parar ese proceso de transición hasta que no se siga con esas acciones en contra del partido Semilla. Por lo tanto, ahorita estamos en una situación bastante delicada y sí, efectivamente, ya hizo un llamado a la población a estar alertas para poder defender la democracia. De todos modos, quiero decir que en Guatemala, pues casi que todos los días están habiendo manifestaciones y también muchas formas de lucha en donde se está demostrando que la gente sí ya está cansada. Quiero decir una cosa también muy interesante, que el proceso que se está dando aquí en Guatemala y este proceso de cambio y de transición va más allá que el movimiento Semilla. Bien. Quiero decir que Semilla es un partido muy pequeño. Claro. Es decir, Semilla es muy reciente, pero no tiene estructura nacional. Pero, como muy bien lo dices, el movimiento y todo lo que se ha dado, aquí la gente es Semilla, aunque no esté en el partido Semilla. Claro. La gente es Semilla porque es la representación del cambio en Guatemala. Y esto es masivo, esto es nacional y en todos los lugares, ¿verdad? La gente no está viendo si está dentro del partido o no. Esto ya rebasa más allá que la cuestión electoral. Esto ya no es un proceso únicamente electoral, sino es un proceso de un movimiento popular, nacional, de rebeldía, de resistencia, para este cambio que se está dando. Y esto lo sabe muy bien Bernardo. Y por cierto, él lo ha dicho muy bien, que por eso la derecha está muy asustada, porque él ya dijo que cuando inicie el cambio va a empezar un diálogo nacional. Exacto. Esto es bien importante, un diálogo nacional con todos los sectores, no solamente del partido, sino con todos los sectores, con los pueblos originarios, con los campesinos, con los indígenas, y esto le teme mucho a la derecha, porque esto le puede dar una connotación muy importante a América y a Guatemala, ¿verdad? Esto le va a dar el contenido real de lo que realmente Bernardo y Semilla quieren hacer.
Claro que sí. Jorge, realmente te digo que ha sido un programa interesantísimo. Yo estoy chocho de haberte conocido, de tenerte como columnista y colaborador de Anochece en Buenos Aires, que no es poco. No sé cómo te sentiste vos, pero la verdad, 10 puntos, ¿eh? No, gracias. Excelente. Yo me siento como en casa y conocerte a ti y a todos. Y bueno, ya saben que aquí estamos y efectivamente nos tienen y tenemos que hacer intercambios, ¿verdad? También Claro que nosotros conocer Argentina y la realidad argentina para nosotros también va a ser muy importante. Yo lo que te propongo es que después hagamos y vayamos madurando un programa en el cual hablemos un poco de la historia de Guatemala, aprovechando que vos conocés bien el paño porque sos historiador. A mí también me encanta la historia, pero a veces toco de oído. Y hagamos un poco esta lectura del proceso, arrancando de Guatemala, del proceso regional centroamericano, ¿no? De cómo se dio, de cómo hay algunas coincidencias, porque vos me hablás de la Revolución de Octubre y, por ejemplo, acá en Argentina hay una fecha muy importante que es la del 17 de octubre, que es cuando a Perón lo ponen preso y el pueblo sale a la calle a rescatar a su líder y cruza un río, un riacho que se llama el Riachuelo, pero era una cosa incontenible. Entonces, hasta tenemos esas similitudes, a pesar de la distancia. Sí. Y yo creo que sería un programa muy interesante. Hay muchas conexiones. Yo incluso mi padre, que fue un gran líder guerrillero y que él conoció al Che, estuvieron junto con el Che, y él en el tiempo, justamente después de la revolución, sale al exilio. ¿Y a dónde sale al exilio? Argentina. Mira vos. Va a Argentina con un grupo de guatemaltecos. Entonces sí hay lazos que nos unen. Y que creo que ese programa quedaría muy interesante. Bueno, lo único que espero es que la Argentina no gane Milei, porque si no, el exiliado en Guatemala voy a ser yo. Mi querido amigo. Traemos para acá, aquí está tu casa. Ahí haremos Anochece en Buenos Aires desde Guatemala, ¿viste? Desde Guatemala. Bueno, mi querido Jorge, te mando un fuerte abrazo, hermano. Martín. A mantener alto el espíritu, que el futuro es promisorio. Pues ahí estamos, un fuerte abrazo solidario para todos y estamos acá, como dice nuestro colectivo, la vida es lucha y se lucha siempre. Ahí estamos. Sí, señor, así es la cosa. Hasta siempre. Hasta siempre. Chao, mi querido. Saludos. Bueno, mis queridos, mis queridas, creo que ha sido un programa lindísimo yo me divertí muchísimo. Este programa lo hacemos realmente a conciencia, pero el día que estemos aburridos lo sacamos del aire y nos retiramos. Así que, ¿qué decirles? Que nos tenemos que ir, que pasen un muy lindo fin de semana. Parece que la temperatura va a ayudar y nos volveremos a encontrar en esto que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Apenas en 7 días. Y festejamos juntos el Día de la Primavera, el próximo 21. Bueno, los saludo y nos vemos muy, 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 muy prontito. Chao. Que andarán por aquí, debe ser los gorilas, debe ser, que andarán por allí.